Bienvenidos. Estamos aquí reunidos nuevamente y el día de hoy nos corresponde estudiar el tema sobre la concentración mental consciente. Si recordamos el estudio que venimos trayendo, hemos estudiado que la meditación tiene 5 pasos muy importantes, que en este aprendizaje de la práctica de la meditación podemos hacer notar, podemos enfatizar 5 pasos que en una forma didáctica nos llevan a la meditación. El primer paso que hemos mencionado es la postura. Luego, hablamos de que el segundo paso es la relajación. El tercer paso es la concentración. El cuarto paso ya es la meditación en sí. Y por último, el quinto paso, encontramos nosotros el samadhi o samadhi o en español el éxtasis. Si hablamos nosotros de que en este proceso de aprendizaje sobre la práctica de la meditación tenemos que conocer cada uno de estos pasos, esta tarde vamos entonces a entrar a este proceso, a este aprendizaje de la concentración mental consciente. Muy bien, si hablamos nosotros de concentración mental, entendemos que es fijar la mente en un punto, en un objeto, en una situación, en una idea, con continuidad, sosteniendo ahí la atención. Fijar el pensamiento en una idea, en un punto ya sea externo o en un punto interno de nosotros mismos. Hablamos que es una destreza, es una habilidad, como toda habilidad, que necesitamos cultivarla, que necesitamos dedicarle tiempo, que necesitamos en sí técnicas para desarrollar esa capacidad de concentración mental. Diríamos que todo ser humano tiene esa capacidad, pero un grado relativo. Nosotros necesitamos cultivar más esa habilidad de concentración mental si buscamos nuestro crecimiento personal. Y especialmente si queremos entrar en un crecimiento espiritual, en un camino espiritual, entonces, más que nunca necesitamos aprender ese proceso, esa técnica de la concentración mental. Repito que en el aprendizaje de la meditación es muy importante que usted vaya desarrollando esa destreza de la concentración mental. Enfocar nuestra mente, enfocar nuestros pensamientos en un objeto externo y sostenerlo, sostener ese enfoque, esa es la idea de la concentración mental. Generalmente hablamos de que como resultado obtenemos serenidad mental, calma, una mente aguda, una mente penetrante, profunda, una mente ágil.
Los resultados de cultivar esta destreza son muy beneficiosos, primeramente en nuestra vida diaria, en nuestra profesión, en nuestro trabajo, en nuestro negocio. Lógicamente que entre mejor tengamos esta concentración mental, pues lógicamente actividades que nos pueden llevar 2 horas, 3 horas, quizás las realizamos en la mitad del tiempo. Quizás en 2 horas realizamos una actividad que normalmente nos llevaba 3, y así sucesivamente. La concentración mental es fácil de comprenderla si nos hemos dado cuenta que nuestra mente normalmente funciona muy dispersa. Nuestra concentración se diluye, se dispersa en 1000 cosas a la vez, en 1000 distracciones a la vez. Y entonces la idea sería como un río. Usted ve que un río puede ser muy ancho, se expande mucho en una planicie, pero si luego lo reunimos, lo concentramos y lo represamos para luego hacer salir esta corriente de agua ya por las compuertas, entonces sale con mayor fuerza. Ya este río así canalizado ya nos puede dar gran potencial de energía hidroeléctrica, etc. Otro ejemplo que me gusta mucho, recuerde usted cuando hacíamos experimentos allá en la escuela con la lupa. Poníamos una lupa, concentrábamos los rayos del sol y luego veíamos cómo en un papel comenzaba un punto a quemarse y hasta que se prendía la llamita sobre un papel. La lupa concentra los rayos del sol hasta comenzar a prender un fuego sobre un papel. Pues bien, dése cuenta que la posibilidad así de nuestra mente de concentrarla realmente genera mucho potencial, genera mucha capacidad, mucho poder. Hablamos entonces de desarrollar la concentración mental conscientemente, deliberadamente. ¿Qué es lo opuesto a concentrarse? Lo opuesto a concentrarse es distraerse, irse, volarse, diluirse en muchas cosas, desenfocarse completamente dentro del tema que venimos hablando, que venimos conversando, etc. Entonces, hablamos de esa capacidad. Muy bien, realmente podemos hablar que en la naturaleza la palabra concentrarse la encontramos en muchas situaciones y nuestra mente generalmente tiende en forma natural a irse para afuera. Entonces resulta que es más fácil concentrarnos en un objeto externo. Puede ser que usted se concentre en la llama de una vela prendida y haga un ejercicio de concentración mental. Podemos nosotros concentrarnos en una tarea, en preparar nuestro presupuesto. Podemos concentrarnos nosotros al conducir. Y en la vida práctica, usted se da cuenta que si nos distraemos al estar conduciendo, hay mucha probabilidad que cometamos errores, violentemos las leyes de tránsito, nos pasemos del límite de velocidad, surge un niño con una bicicleta, etc. Ponemos en peligro nuestra vida y la de otras personas. El poder de concentrarse es una capacidad que nos ayuda en todas las actividades de la vida diaria. Le da a usted esa posibilidad de ser mucho más eficiente, eficaz en lo que usted hace. Entonces, estudiemos este tema primeramente
para beneficiarnos de Él en nuestra vida ordinaria, normal, regular. Y luego también para ir trabajando con mayor eficacia en lo espiritual, en el despertar de la conciencia. Hablemos entonces primeramente sobre la mente. La mente humana, como la hemos venido estudiando, generalmente vive en una lucha de los opuestos, vive en un batallar interior de los opuestos. La mente está hecha para ser curiosa, para indagar, para buscar, para realmente ir a lo nuevo, buscar lo nuevo, lo novedoso, ir de novelería en novelería. Nuestra mente es una función, es una herramienta que está atento a todo lo que se mueve a nuestro alrededor. Imagínese usted en épocas muy pasadas, con ese cerebro reptiliano que tenemos, tendríamos que estar muy atentos a cuántos peligros allá en un bosque, en una selva, en otras épocas de nuestra vida, fue necesario que nosotros tuviéramos esa ansiedad, esa tensión para estar muy atentos a todos los peligros que nos amenazaban. Pero en esta época moderna, y cuando usted se dedica a lo trascendental, entonces necesitamos que esa mente inquieta, que esa mente alborotada, indisciplinada, diríamos, en completo desorden, entre a una disciplina. Y esa disciplina mental y ponerle orden a nuestra mente solo se logra a través de ejercicios de concentración mental. Muy necesarios porque de lo contrario, nuestra mente desperdicia mucho potencial. Nuestra mente malgasta mucha energía yendo a cosas que quizás no nos interesan, yendo a cosas que no son las que buscamos, distractores que surgen, que aparecen. Y ahora en esta época moderna ya no tenemos los peligros de antes, pero sin embargo vivimos con muchos distractores a nuestro alrededor. Se ha simbolizado a la mente como un pájaro que vuela de flor en flor, que vuela de planta en planta y prueba una flor, no le gusta, pasa a la otra, y así como usted ve los gorriones, los picaflores, que con esa velocidad pasan de flor en flor, así diríamos que es la mente. Si usted la deja suelta, que corra, se agota, se cansa, porque pasa de asunto en asunto, de objeto en objeto, de cosa, de palabra en palabra, de ruido, de todo lo que aparece. Su celular, la televisión, todas las bocinas, el carro, los niños, la mente salta continuamente. También se le ha nombrado, o el ejemplo más común, es simbolizar a la mente como un mono salvaje, completamente, que salta de rama en rama, y así pasa y nos dispersa completamente. Jesús, en cambio, la simbolizó como un burro terco, necio, y así es nuestra mente cuando entramos ya a disciplinarla, cuando entramos en este aprendizaje de la concentración mental. Hablamos entonces que nuestra mente como herramienta natural sirve para la investigación. La mente es analítica, muy buena para el análisis. La mente fracciona, divide todo, lo analiza, lo disecciona. Ese es el trabajo de la mente.
Esa es la función de la mente. Y cuando nosotros la adiestramos, entonces se va convirtiendo en una mente aguda, en una mente penetrante, profunda, serena, calma. Esos serían los resultados. Esos serían los beneficios de cultivar la concentración mental. Su función para una investigación, su función para la investigación científica, su función para todo lo que es la parte de estudio, investigación psicológica, experiencial, etc., la mente presta un gran servicio. Pero tenemos que comenzar a recogerla, ver que todos esos rayos de la mente están muy dispersos y que nosotros necesitamos reunir todos esos rayos de la mente y concentrarlos. Es una necesidad de nosotros trabajar en los ejercicios de concentración mental para que nuestros resultados sean mejores, para que sean más profundos, para que no se diluya ese potencial mental que tenemos. Ahora podemos darnos el lujo de que toda esa energía mental la concentremos en un objetivo. Esto es importante, que usted primeramente le ponga el objeto de concentración, el objetivo de concentración, centre ahí todo ese potencial de la mente y se va desarrollando. Otro ejemplo sería el de la flecha. Usted primeramente con el arco, la flecha, apunta y luego usted tiene que sostener bien el arco, tensionar bien la cuerda, apuntar con la punta de la flecha, apuntarla bien y luego soltarla. Y todo esto implica ¿qué? Respiración, implica posición, implica que usted haga todo coordinadamente y usted acierte y dé en el blanco. Este es un ejemplo muy exacto de que en la práctica de la concentración mental usted necesita posición, postura, necesita respiración, necesita relajación y llegamos a la concentración. Vamos entonces a estudiar esta técnica, este proceso de ir avanzando poco a poco y comprendiéndolo bien sobre la concentración mental consciente. Algo muy interesante que tenemos que tener claro es que no podemos concentrarnos en dos cosas simultáneamente, al mismo tiempo. Puede ser de que usted tenga la idea de que ha visto, ha conocido o usted mismo puede hacer dos tareas simultáneamente. Bien, podemos hacer dos tareas muy mecánicas, muy simples simultáneamente. Conversar, por ejemplo, y estar haciendo una tarea en la casa. Pero otra cosa es concentrarnos simultáneamente en dos cosas. Por ejemplo, si yo le digo, concéntrese en ese problema, en esa preocupación que tiene hoy por la deuda de fin de mes, concéntrese en la deuda que tiene que pagar próximamente. Y al mismo tiempo, por favor, enuméreme las herramientas básicas que usted tiene en su casa. Y usted comienza a enumerar martillo, serrucho, desarmador, llaves, sierra. Conforme usted enumera concentradamente la lista de herramientas mentalmente, no puede estar concentrado en la deuda, encontrando una solución a la deuda. Dese cuenta entonces que usted lo mejor que puede hacer es concentrarse, atender una sola cosa a la vez. Porque la palabra concentrarse quiere decir enfocar la mente en un solo pensamiento. Repito, enfocar nuestra mente en un solo pensamiento, idea o algún asunto particular. Cuando hablamos de
concentrarnos, hablemos de dos elementos importantes. Primeramente, hablamos de que la mente se concentra en un solo pensamiento. Estamos mencionando aquí mente y pensamiento en una sola idea, en un solo signo, podríamos llamarle, en un solo símbolo. Este es el proceso de la concentración mental. Pero además de este proceso, tiene que ir acompañado de atención. Y cuando hablamos de atención, estamos hablando, en cambio, de enfocar la conciencia. Dese cuenta, enfocar la conciencia. Es decir, que tenemos dos elementos. La mente concentrada en un solo pensamiento, con la ayuda o apoyada en una atención dirigida, en una atención plena. Y la otra palabra que no puede faltar en este proceso sería el interés. Usted, por favor, necesita ponerle interés. Para usted es mucho más fácil concentrarse cuando hay ese interés. Usted está interesado en aprender algo, en saber algo. Usted está interesado en lograr tal desarrollo interior. Hay un interés. Partiendo del interés, usted enfoca su conciencia y le da el fenómeno de la atención plena, la atención dirigida. Y luego su mente entra y se enfoca en un solo pensamiento, en un solo asunto, en una sola idea. Eso entendemos por concentración mental. Entonces usted diría que hay una atención externa y hay una atención interna. Esta atención interna, esta concentración interna es más compleja, más difícil que la externa. Entonces comencemos haciendo ejercicios de concentración hacia afuera, externa, en objetos visibles, en tareas. Dese cuenta que todas las tareas que desarrollamos en nuestra vida diaria son oportunidades para que usted se ejercite. Tómelo como un ejercicio. Me toca hacer esta tarea y si me gusta, si me agrada, me interesa, es más fácil concentrarme. Si es una tarea desagradable, tengo que ponerle más un esfuerzo de voluntad. Tengo que hacer el esfuerzo de voluntad. Aprenda usted a desarrollarle interés, ponerle voluntad a sus tareas, a sus trabajos, conscientemente, para que usted entonces pueda tener concentración mental. Estos diferentes elementos se reúnen y conforman ese proceso de concentración mental. Repito, necesitamos una atención, pero la atención también tiene varias etapas. Usted diría, la atención comienza a prepararse, está el calentamiento, la preparación, llegamos a la atención plena y luego pierde y cae. Usted tiene que ver que en ese ritmo que tiene la atención, usted aproveche sus momentos de máxima atención plena y especialmente que usted se prepare para hacer las tareas. Usted primeramente entra en esta etapa de preparación, de calentamiento, y cuando está en el punto de atención plena, generalmente suena el celular, aparece el ruidito clásico de que entró un mensaje, alguien nos llama, nos interrumpe. Entonces,
hablemos sobre los distractores. Los distractores o diríamos, causas de la falta de atención, generalmente se deben a varios puntos que podríamos clasificar. Distractores o causas de perder la concentración pueden ser primeramente físicos, nuestros. Por ejemplo, si usted está muy cansado, si usted está bastante cansado, si no ha dormido bien, le será más difícil la concentración mental consciente. Entonces, necesitamos que usted, para sus tareas más complejas, más difíciles, elija los momentos en que está realmente descansado, bien dormido, bien comido, alimentado, porque si no, no va a ser posible esa concentración. Además de esto, diríamos en ese punto que nos ayuda el hacer ejercicio físico primeramente, el hacer ejercicio de tal manera que eso nos prepara para que cuando nos sentemos a la concentración, nosotros podamos llevarla con mayor penetración y agudeza. Otro punto importante es que usted se relaje. Ante una tarea compleja y difícil, usted entonces se prepara, es el momento más indicado y usted en forma relajada, en una posición cómoda y relajado, entra ya a la concentración. Entonces, dése cuenta, necesitamos estar con buena energía, con bastante energía, descansados. Necesitamos estar con buena salud. Necesitamos tener una postura cómoda y relajados. Ahí tenemos los preparativos, la parte de calentamiento para la concentración plena, la atención plena. Luego puede ser que también tengamos otros distractores mentales. Otras causas de distracción mental puede ser entonces que el entorno en el que hacemos este ejercicio o esta tarea realmente sean un entorno que usted lo prepare, que no tenga tantos distractores. Tiene que apagar quizás el radio con todos sus anuncios, la televisión, quizás desconectar el teléfono o retirarlo, ponerlo bien distante, de tal manera que no sea un distractor para usted, no sea una tentación de estar viendo el celular, que ha llegado, que ha entrado, que ha aparecido, etc. Cada uno de nosotros puede saber qué es lo que más le distrae. Entonces recuerde, preparar el lugar, el ambiente. Hablamos que su lugar de trabajo, quizás su estudio en la casa, o también su sala de meditación, su rincón de meditación, no debe de tener tantos distractores. Debe ser un ambiente minimalista, con el menor número posible de distractores. Y luego encontramos también causas de esa falta de concentración mentales. ¿Cuáles serían estos? El que ustedes conozcan las técnicas. El que ustedes conozcan los ejercicios graduales para comenzar a desarrollar su concentración. Vamos a tratar de que usted esta tarde tenga unas de estas técnicas, de estos ejercicios, para que comience, para que inicie ese proceso de concentración mental consciente. Muy bien, si hablamos de enfocar nuestra mente en un solo asunto, en una sola idea, partamos del hecho de que el ejercicio básico que usted puede realizar es su vida práctica. En la vida práctica, usted encuentra múltiples actividades en las que puede respirar profundo y ponerse así alerta, atento, dirigir su atención y concentrar su mente, concentrar su pensamiento. Trate de hacer sus tareas diarias, agradables o desagradables,
con la mayor concentración posible. Esta es una oportunidad. Ese es el primer ejercicio. Que en su vida diaria usted le ponga deliberadamente, conscientemente, le ponga concentración mental, atención dirigida, atención alerta. Bien. Y mucho interés. Pero hagamos una diferencia. Vamos a imaginar que está su niño viendo un programa de magia. Y ante ese programa de magia usted ve que el niño, cómo se concentra, tan atento que está. Él quiere ver esos trucos de magia, él quiere ver esos trucos del mago que llega para la fiesta infantil. Y usted ve que el niño se absorbe completamente ahí. Puede ser que usted le llame, le ofrezca una golosina, pero él está tan concentrado. Otro ejemplo, usted está tan concentrado en la discusión, está tan concentrado en la pelea, que no atiende, no se da cuenta de las personas que entraron, que ya están ahí atrás suyo. Otro ejemplo, en una pelea, cuando usted tiene un choque en la calle y está discutiendo con la otra persona, usted diría que está muy concentrado, pero falta otro elemento. Falta el otro elemento de estar consciente. Hagamos la diferencia. La concentración mental no implica que usted se olvide de sí mismo, que usted caiga en un proceso de identificación. Tenemos que aprender a concentrarnos, a tener concentración mental sin caer en una identificación, sin olvidarnos de sí mismo. Puede ser que usted esté viendo el partido de fútbol, es la final de la Champions, y usted está tan embelesado, está tan ahí fascinado, identificado. La diferencia, eso no es concentración mental, eso es identificación, fascinación, eso es sueño. Es una diferencia sutil, pero usted tiene que verla. Cuando usted se concentra plenamente, necesita toda esta atención. Su mente está enfocada, su mente está fijada en un punto. Usted se fija en un punto, se concentra. Usted tiene una ecuación que resolver y usted se concentra en la ecuación, pero tiene que mantener esa conciencia de sí mismo, esa percepción de sí mismo. Por eso es que hablamos de concentración mental consciente. Hablamos de que hay causas físicas nuestras para distraernos, hay causas mentales, falta de técnicas de cómo concentrarnos, y también hay causas del entorno, de nuestra sala, del lugar, que nosotros esos distractores podemos controlarlos. Usted puede realmente limitar el número de distractores que usted tenga. Bien, cuando hablamos del proceso de concentración mental, estemos claros que nuestra mente se va disciplinando, va centrándose, va fijándose, va entrando en un punto, y usted diría que cuando logra sostener esa concentración en un solo pensamiento, en un solo objeto, en un solo símbolo, su mente entra a trabajar en otro nivel, entra a trabajar con una intensidad diferente, y hablamos de que produce esas ondas alfa, esas ondas beta, esas ondas teta y por último esas ondas delta. Es otra frecuencia de vibración la que entra a trabajar su mente con este proceso de la concentración mental. Por eso
es que parte del aprendizaje de la meditación, en una de sus etapas está la concentración. Primeramente, usted tiene la postura, repito. Segundo, la relajación. Y tercero, entra en ese proceso de quietud mental, entra en ese proceso de concentración. Muy bien, ¿cuáles son los tipos de concentración que podríamos hablar? Hablemos de una concentración mental completamente externa. Esta, dijimos, era la más fácil. Aquí usted pone atención en algo de afuera. Para esto hay varios ejercicios bien definidos. Usted puede concentrarse en la llama de una vela encendida, concentrar toda su atención en la llama, los colores, los tonos que hay ahí dentro de la llama, la forma, los movimientos, y hasta usted alcanza a ver el aura del fuego de esa llama. Se concentra. Pero cuando hablamos de concentrarse, usted tiene que saber que nos concentramos así, viendo, con todos los 5 sentidos, viendo, oliendo, escuchando, tratando de percibir el calor que irradia la llama de la vela, todo con los 5 sentidos. Y luego que la mente no se distraiga comentando, criticando, explicando, comparando, asociando, deduciendo, induciendo. No. Silencio. Usted trata de ver con toda su atención. Usted trata de observar con toda su atención. Usted trata de que todo su poder mental esté concentrado ahí, en esa llama de la vela. Entonces, es interesante que usted, conforme hace sus ejercicios, conforme usted se concentra, se dé cuenta, caiga en cuenta cuántos pensamientos intrusos, cuántos pensamientos interrumpen, cuántos pensamientos llegan más allá de su esfuerzo por concentrarse. Ahí usted puede darse cuenta lo complejo, lo difícil que es concentrarse. Ahí usted vive la experiencia, es vivencial. Puede darse cuenta que muchos de esos pensamientos son totalmente ilógicos, absurdos, irrelevantes, completamente nimios. Usted nunca se le ocurrió imaginarse que aparecía la imagen de Superman ahí. ¿Cómo? ¿De dónde? ¿Por qué? Pero aparecen los pensamientos más inauditos que usted se puede imaginar. Ahí usted puede comenzar a darse cuenta del desorden que tenemos en la mente. Completamente es como una casa llena de locos. Ese es el proceso en que usted comienza a descubrir en su concentración externa. Otro ejemplo, ponga un vaso de agua, póngale una piedra común y corriente y observe a través del vaso, a través del agua, observe todos los detalles de la piedra. Otro ejemplo es que usted ponga una imagen, un símbolo, así, al frente. Puede ser el símbolo del infinito, puede ser el símbolo del pentagrama, puede ser el símbolo de una divinidad, de una deidad, algo que a usted le guste. Todo lo que usted considera que le es atractivo para usted, todo objeto, toda imagen, todo signo, símbolo, puede ser objeto de concentración externa. Ese sería el primer nivel de esfuerzo y de ejercicio. El siguiente nivel sería la concentración interna. Concentración interna a nosotros sería, por ejemplo, que usted se concentre en el corazón, en los latidos de su corazón, en las palpitaciones del corazón. Que usted se concentre sobre este punto del entrecejo, acá,
Concéntrese ahí y está entrando a su proceso de preparación a la meditación. O concéntrese en la punta de la nariz. Bien. O concéntrese en cualquiera de los 7 chakras. El chakra del plexo solar, o el chakra laríngeo, o el chakra del entrecejo, el chakra de la corona de la cabeza. Bien, ahí tiene usted puntos claves. Más aún, que usted se concentre en su ser, que usted se concentre en su alma, en su ser. Dese cuenta, ahí encontramos puntos más complejos. A lo largo de la médula espinal, que usted sienta la médula espinal en su cuerpo. Entonces hablamos de concentración interna. Pero por otro lado, también podemos hacer otra clasificación de concentración concreta. Es decir, en objetos así físicos, muy reales. Pueden ser unos externos, como mencionamos. Entonces, usted se concentra completamente en la llama de la vela. Bien, algo externo y muy concreto. Otro ejemplo es que usted se concentra en su respiración. Inhalo, retengo, exhalo, vacío, inhalo. Hablamos de algo muy concreto. Su respiración es algo real, concreto, tangible completamente. Eso sería, para comenzar, algo concreto y externo. Y la otra, entonces tenemos concentración abstracta. Aquí usted diría que puede ser sobre ideas. Concéntrese en la compasión. Concéntrese en todo lo que abarca el amor. Y es una idea filosófica. Concéntrese en lo que es la libertad. ¿Qué es la auténtica libertad? Ya es algo mucho más abstracto. Concéntrese en su ser interior profundo. Usted diría que es abstracto e interno. Lógicamente que cuando hablamos de concentración, entonces hay niveles, hay diversas etapas. Lo primero sería concentrarnos en algo externo, repito, y concreto. Muy real, muy tangible. Y luego, conforme avanzamos, a algo interno y por último, algo interno y abstracto. Ahí usted va a poder realizar esas grandes concentraciones sobre temas como la vida, la felicidad, el amor, la compasión, la paz. Todos estos grandes temas filosóficos ya serían punto motivo de una concentración profunda. Puede ir variando de ejercicios. Puede, por ejemplo, concentrarse en el tic-tac de un reloj de esos antiguos. Para muchas personas ese ruido es cansón, es tan rítmico que fastidia el tic-tac de un reloj. Puede ser motivo de nuestra concentración. Puede utilizar música clásica, concentrarse en cada nota, cómo suben los tonos, en el ritmo de la pieza, en los silencios. Música clásica. Puede hacer también usted un ejercicio de concentrarse en todos los sonidos que nos rodean. Esté atento y escuche todos los sonidos lejanos, cercanos, etc. Todos estos tipos de concentración le va dando a usted mayor capacidad y va descubriendo sus procesos mentales. La concentración fortalece el proceso mental, lo aclara, lo asienta completamente. Muy bien, ahora veamos cómo hacemos nuestra práctica de concentración mental. ¿Cuál sería la forma de realizar nuestras prácticas, los ejercicios de concentración mental? Bien, primeramente, recuerde, partimos de que usted elige el objeto.
externo para comenzar y muy concreto, muy tangible. Luego de que usted ya tiene seleccionado un objeto que le gusta, porque es difícil concentrarse en algo que no nos gusta. Es difícil concentrarse con algo feo, algo que nos desagrada o nos atemoriza. Entonces comenzamos con algo que nos guste, que nos atraiga, que despierte nuestro interés, que sea externo y que sea concreto. Usted toma la postura, siéntese cómodamente. Si usted puede sentarse en posición de semiloto, pues qué mejor, con las piernas cruzadas, o en el banco que utilizamos para la meditación, siéntese cómodamente. Segundo, haga unos ejercicios de respiración profunda, haga pranayama, haga respiraciones profundas y rítmicas, completas, conscientes. Ya usted está listo. Tercero, entonces, elija el lugar, asegúrese de apagar el celular, asegúrese de cerrar la puerta, asegúrese de que no tenga tanta interrupción. Pueden surgir los imprevistos, normal, pero en todo lo posible usted puede controlar. Es su tarea, controlar los distractores, preparar el ambiente. Bien. Luego, usted fija la mirada, alerta los sentidos, los 5 sentidos, el oído, la vista especialmente, entra en su proceso de concentración en un ángulo así de 45 grados para que no tenga que estar parpadeando mucho. Se concentra y usted pone toda su atención, pone voluntad, pone interés, toma la decisión de dedicar esos minutos, pose su atención ahí, concéntrese. Conforme usted se concentra, debe tratar de observar y que su mente no asocie, no le traiga asociaciones mecánicas, así completamente que brinque usted de un asunto a otro. Vuelva, respire profundo y vuelva al punto de concentración. Se mantiene sereno, calmo, respira profundo y siéntase, percíbase con toda su conciencia y está concentrado hacia afuera. Recuerde, no se identifique completamente con el objeto. Tiene que mantener también percepción de sí, conciencia de sí. Que su mente no le juegue y que su mente no le presente otros asuntos. Y si usted ve que llega a esto, tenga al lado una libreta y anote. Anote los pensamientos intrusos. Anote los pensamientos que llegan, las ideas. Puede ser que ahí llegue algo valioso. Anótelo. Primeramente comience con 5 minutos. Luego vaya aumentando gradualmente. Haga una práctica gradual, pero bien, con bastante disciplina, con bastante concentración. Poco a poco, si usted anota los distractores, poco a poco se va a dar cuenta que van disminuyendo. Cada semana serán menos. Cada semana menos distractores. Cuando usted anota, pierde un poco la concentración, pero vuelve de nuevo a la práctica. Está muy atento. Después de 2 distractores, anote los 2. Interrumpa para anotar 2 distractores. Pero si no le es posible recordar el primero, entonces vaya de distractor en distractor. Usted va a ir viendo una lista y que lo escriba con mucha sinceridad. Usted se va a ir a dar cuenta cómo es que su mente realmente trabaja en su interior, cómo es su proceso mental, cuánta capacidad de concentración tiene usted. Usted lleva una ficha de interrupciones. Respira profundo y vuelve. Trata
de ver, de escuchar, concentrado, y trate de que su mente no caiga en las explicaciones, no caiga en los comentarios, no caiga en clasificaciones, en rotular, en nombrar todo lo que está viendo, escuchando, concentrado. Tiene que ser un proceso gradual, progresivo. Y para nosotros que estamos en esto del despertar de la conciencia, tenemos que recordar que es esta mente con sus pensamientos compulsivos, con sus pensamientos repetitivos, negativos, tóxicos muchas veces, destructivos, esos pensamientos así muy mundanos, completamente mundanos, vulgares de la vida común y corriente, ese continuo pensar y pensar, esa adicción al pensamiento es lo que nos tiene dormida la conciencia. Precisamente ese pensamiento compulsivo, esa adicción a estar pensando, es lo que nos tiene tan dormidos. Entonces esta práctica de concentración mental precisamente da en el clavo de cómo disciplinar, organizar nuestra mente en una forma, diríamos, progresiva, consciente y deliberada. Bien, recuerde que la mente es una herramienta, pero esta herramienta tiene su lugar, tiene su utilidad. La utilidad no es para lo espiritual, no es para lo trascendental. La mente es buena para ordenar nuestras cosas físicas, repito. La mente es buena para nuestro trabajo, nuestra profesión, el presupuesto, el itinerario, etcétera, para organizar asuntos muy mundanos. Pero llega un momento en que usted, si quiere avanzar más, tiene que disciplinarla para poder trascender la mente. La mente la trascendemos cuando la vamos organizando, cuando usted la va limpiando de tanta basura. Pongamos otro ejemplo. Si usted ha salido a trabajar en comisión y deja el apartamento o esta habitación por 6 meses cerrada. Después, cuando regresa y necesita esta habitación, usted entra aquí a la habitación y tiene que hacer una limpieza. Y sale mucha basura, y sale muchas cosas, polvo, telarañas, bichos, etc. De la misma manera, cuando usted comienza a hacer su trabajo en su mente, va a salir mucha basura, van a salir muchos pensamientos mundanos, negativos, destructivos, tóxicos completamente. El ejercicio de concentración mental le va a ayudar en este proceso. Muy bien, su práctica es gradual, muy gradual. Usted tiene que trabajar con su imaginación en el presente. Usted tiene que trabajar con la voluntad, con la perseverancia, con constancia. Usted tiene que trabajar sin identificarse y usted tiene que trabajar con esa presencia, así, presenciando en el presente y presenciando. Esa es la forma en que vamos a ir desarrollando nuestros ejercicios de concentración mental. Pero ahora entremos a un punto muy sutil, muy delicado. La concentración mental no es meditación. Es una etapa previa, necesaria a la meditación. Por ejemplo, usted tiene que estudiar primero aritmética. Tiene que saber todas las operaciones aritméticas. Sumar, restar, multiplicar, dividir, sacar raíz cuadrada, calcular logaritmos, cologaritmos, etc. Para luego estudiar álgebra. Si usted no sabe las operaciones de aritmética, no puede entrar a la materia de álgebra y con todas sus ecuaciones de primer grado, segundo grado, etc.
De la misma manera, la concentración sería como la aritmética y la meditación sería como el álgebra. Para entrar nosotros a la meditación, lo escribo para que quede bien claro, en la meditación usted trabaja no desde la mente, sino usted trabaja aquí desde la conciencia. Entonces, dése cuenta, con la concentración, como su nombre lo dice, lo repito, es una concentración mental, desde la mente, desde el pensamiento. Pero luego, usted pasa a otra etapa superior en la que entramos en meditación y la meditación no la hacemos desde la mente concentrada, no. La meditación la hacemos desde la conciencia. Entra otra función superior. Cuando usted en el proceso de concentración va disciplinando su mente, ordenándola, organizándola, llega el momento en que usted la observa y se va dando el proceso de que se agota el pensamiento, se agota el proceso del pensamiento y usted comienza a experimentar progresivamente espacios vacíos entre pensamiento y pensamiento. Esos vacíos se van ampliando. Usted comienza a darse cuenta que llega una idea, un pensamiento, tiene un inicio, tiene un final, termina ese pensamiento y comienza el siguiente. Pero se va abriendo un espacio entre el siguiente. Y ahí usted comienza a experimentar el silencio mental, la no mente, y entra la conciencia. Recuerde, cuando se desenchufa la mente, se activa la conciencia. O a la inversa, usted activa la conciencia y se desenchufa, se desactiva la mente. Comenzamos entonces y entramos a la etapa de meditación desde la conciencia. Ahora le pongo otro ejemplo. Cuando estudiamos la relajación, le enseñamos un ejemplo de que usted tensiona, contrae y suelta. Usted primero inhala, al inhalar tensiona, aprieta, contrae, exhala, suelta. El mismo ejercicio. La mente va a contraer, se concentra en un punto. La mente, dijimos que era como un río que está ancho y usted lo represa, y aquí. La mente es como una lupa. Dijimos, concentra los rayos del sol hasta que hace fuego, una llama, quema. Con la concentración, usted de esa mente tan desenfocada, diluida, esparcida, usted la va concentrando, la concentra. Entonces se va haciendo angosto, como una aguja. Y una aguja afilada penetra. Una aguja afilada llega a la profundidad. Sirve, es muy útil. Toca en el punto preciso. Usted con concentración mental va a ver el meollo del asunto. Usted va a alcanzar a ver lo medular del asunto. Usted se va a dar cuenta que es lo importante, lo trascendental de un tema. Usted llega a lo medular. En cambio, con la meditación es lo opuesto. Usted trata de expandir la conciencia. Usted trata de ampliar la conciencia. Después de que usted aprieta y concentra, usted aquí suelta y amplía. Su conciencia cada vez tiene que estar más amplia. Debe abarcarlo todo. En la meditación, usted está consciente de ese niño que grita,
ese perro que ladra, ese pájaro que trina, alguien entró, hubo un ruido, la temperatura, el río que está corriendo por acá cerca. Con la meditación usted amplía todo lo que está pasando en su interior, sentimientos, pensamientos, deseos, miedos, voliciones, impulsos. La meditación desde la conciencia va abarcando todo lo que nos rodea, todo lo que pasa en nuestro interior. Dese cuenta que cuando practicamos y avanzamos en la práctica, se van dando estos procesos. Se van dando estos procesos de que primero usted se relaja y no se da cuenta dónde termina la relajación y luego dónde comienza la siguiente etapa de concentración. Y luego dónde termina la concentración mental y dónde comienza la meditación desde la conciencia. Y luego dónde termina la meditación y entra usted a la etapa de samadhi o éxtasis. En una práctica completa de meditación, usted va pasando por esas etapas, pero no podríamos definir el límite entre la una y la otra. Entonces, dentro de esas 5 etapas que vimos al inicio, usted pasa de la concentración desde su mente a la meditación desde su conciencia. Y su conciencia, repito, se amplía, se desarrolla, abarca más, debe abarcar o va abarcando en forma natural todo su ser, completamente todo su ser, hasta que usted lo sienta, lo perciba, lo viva intensamente. Usted entra al éxtasis desde su ser, esa vivencia profunda de su ser interior espiritual, esa vivencia de entrar en contacto y poder percibir a su ser interior profundo. Eso ya es desde la conciencia, eso se amplía. Que quede claro entonces que meditación no es concentración mental. Concentración mental no es meditación. Es como la aritmética es una y el álgebra es otra. Usted, repito, necesita dominar bien la aritmética, todas sus operaciones, para entrar a estudiar y realmente avanzar en el álgebra. Exactamente así. La concentración la debe usted hacer con conciencia, pero es un trabajo mental del pensamiento. Mientras que la meditación usted la hace desde su conciencia para llegar hasta el ser, hasta su ser espiritual. Recordemos esos versículos bíblicos tan interesantes que dice, por ejemplo, uno, vacíate que yo te llenaré, dice el Evangelio. Ese proceso de vaciarse, realmente es el resultado de una disciplina mental, de una concentración progresiva que vamos ganando con unos ejercicios constantes, con perseverancia. Aquel otro versículo que dice, velad, estad en guardia, porque la tentación puede llevarnos, puede entrar. Esos versículos de que la carne es débil y el espíritu es fuerte, nos llevan a ese proceso de ir ganando concentración mental. Veamos unos tips aquí para que ustedes vayan mejorando su práctica de concentración mental. Primeramente, partamos del hecho que la concentración mental tiene que hacerse desde el aquí y ahora. Recuérdelo, cuando usted se planta bien en el aquí y ahora, su mente
no lo lleva al pasado, a todas esas culpas, a todo lo sucedido, a todos esos resentimientos, tampoco lo lanza al futuro, a todos esos miedos del futuro, ansiedades, proyectos, ambiciones, deseos, etc. Entonces, uno de los puntos más importantes es que usted aprenda, como lo hemos venido tratando, a estar en el presente, en el aquí y ahora. Otro punto importante es que usted decida en qué concentrarse. Tiene que usted, a través de su meditación, ir encontrando sus objetivos de vida. ¿Cuáles son sus grandes objetivos de vida, sus propósitos? ¿Cuáles son sus tareas? Y ya en su trabajo espiritual, ¿en qué concentrarse? Esto le ayuda a que usted vaya recortando, quitando lo innecesario, quitando lo secundario, lo completamente nimio, lo que no tiene importancia para sus propósitos, para sus objetivos. Bien, otro punto es que usted prepare sus tareas y las más difíciles las haga en los momentos de mayor concentración. Usted tiene que saber en qué momentos de su día, en qué momentos suyos usted dispone, usted tiene más concentración mental. Recuerde, cuando hablamos de concentración mental, nosotros tenemos que tener claro que funciona por momentos. De tal manera que usted dice, tengo que hacer esta tarea, voy a concentrarme 20 minutos, 25 minutos y luego descanso 5. Me concentro y trabajo 30 minutos y luego descanso 10. Entonces, dos cosas. Primero, conozca, sepa bien en qué momentos de su día usted dispone de mayor concentración mental. Luego, usted en esos momentos haga un plan de trabajo y trabaje 15 minutos con toda intensidad, bien concentrado, con profundidad, y luego descansa 3. Trabaja 30 minutos y luego descansa 5. Cuando hablo de que usted se prepara, por ejemplo, para mí, una hora de concentrarme mucho, muy bien, es a partir de las 9 de la mañana. Ya puedo sentarme y trabajar en las situaciones más complejas, más confusas, más difíciles. O a las 7 de la noche, me siento muy bien, óptimo, como para sentarme, cerrar la puerta del estudio, concentrarme. Usted tiene que saber eso. Luego, no se ponga tareas así muy largas de trabajar 2 horas súper concentrado en algo, porque no funciona así nuestra naturaleza. Usted funciona mejor por periodos cortos, descansos, vuelve a retomar el tema, periodos cortos. Bien. Cuando hablamos de descanso, usted también tiene varias opciones. De que usted sale de esa concentración y usted se descansa tratando de estirarse, moverse, o quizás poner una música, una pieza de 3 minutos, o quizás conversar con alguien, hacer una llamada. Hay varias formas de descansar. La otra manera es que usted cambie de actividad. Trabaja 30 minutos, 25 minutos, descansa 5 y luego entra y hace otra actividad con otro centro. Ya no con el centro intelectual, ya no desde el cerebro, sino que usted hace algo desde su centro motor, algo mecánico, algo manual completamente. Ordenar los papeles, ordenar la gaveta, esas carpetas que tiene que trabajar mañana, ponerlas bien en orden, algo físico, algo manual. Por último, usted diría sacudir bien su escritorio, sacudir bien la gaveta, preparar estas cosas. Cambie de centro, trabaje con otro centro, o haga algo emocional, como por ejemplo conversar, o haga algo emocional, como por ejemplo escuchar música que le gusta, o leer una poesía,
o usted ponerse a cantar, etc. Dese cuenta, esa es otra forma de mantenernos con mucha energía para esta práctica de concentración. Luego también, otra técnica, otro tip que le puede ayudar es que usted trate de aumentar su concentración con una pequeña recompensa. Termino esta tarea compleja, cuadro este balance de cuentas, cuadro bien estas cuentas y luego yo me doy una gratificación. Me puedo sentar a comer esas galletas con el tecito. Después de esto hago la llamada a ese amigo con el que nos vamos a poner de acuerdo para ir a jugar un fútbol. Haga algo que usted se premie. Después de una tarea cumplida de concentración, dese una gratificación, motívese, premiese con algo pequeñito, pero esto le motiva. Otro tipo importante es que usted le diga a su cerebro, le explique bien a su cerebro, por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde me voy a sentar a resolver el problema que tengo pendiente del pago de la deuda. Hoy voy a hacer un cuadro de renovar esta deuda y plantear un nuevo programa de pago con mi agente de crédito en el banco. Si usted va a hacer este trabajo, entonces prepárese. A las 3 de la tarde me siento a trabajar tal asunto y lo voy a trabajar de 3 de la tarde a 5. Entonces su cerebro le responde muy bien. Su cerebro va a ponerle lo mejor y va a reunir todos los datos, todo lo que tiene adentro para cumplir con esa tarea. Recuerde que cuando trabajamos el cerebro, siempre tratamos de caminar por los mismos surcos del cerebro, las mismas conexiones de las neuronas. Y para que surja algo nuevo, tenemos que tratar nuevos caminos, trazar nuevas rutas. De esta manera, usted tiene pensamientos nuevos, usted tiene planteamientos innovadores, etc. La concentración mental organizada, con buenos hábitos de trabajo, le da grandes resultados. Entonces, avísele, anúnciele a su cerebro, prepárelo, dígale de 3 de la tarde a 5 de la tarde voy a trabajar sobre cómo pagar esta deuda pendiente. Voy a hacer un programa de pago. Bien, ese cronograma de pagos usted lo puede sacar adelante. Pero no se diga algo indefinido. Voy a trabajar desde las 3 de la tarde hasta que resuelva. No, porque entonces la concentración mental se diluye completamente, se va. Bien. Otro de los puntos importantes es que cuando usted esté trabajando o en sus ejercicios de concentración mental, usted tenga a su mano al lado esa ficha de pensamientos intrusos, de distractores, de ideas o pensamientos que le interrumpieron su proceso de concentración. Le va a ayudar mucho. Ya le expliqué cómo lleva esa ficha de interrupciones. Luego también, otro punto es el trabajo que usted hace con su cuerpo. Si usted necesita trabajar mucho en concentración mental, también separe parte de su día en hacer algún ejercicio físico. Cuando usted hace un ejercicio físico, puede ser un deporte, puede ser tareas físicas, pueden ser manualidades. Cuando usted hace un deporte físico, algo con las manos, cuando usted hace alguna actividad con las manos, está mucho mejor para entrar a la concentración. Otro punto que no debe de olvidar es dormir bien. Si usted quiere enfrentar una tarea de mucha concentración, duerma bien. Otro punto, hidrátese. Tome bastante agua porque su cerebro consume gran cantidad de agua y su cerebro necesita también gran cantidad de oxígeno. Por eso es que le hablamos de
pranayama, ejercicios de respiración consciente para que usted le provea todo el oxígeno que su mente está necesitando y todo el prana que existe allí en el aire. Recuerde, hidratarse, un punto. Segundo, respiraciones profundas, etc. Luego, haga un esfuerzo porque cada día usted se concentre un minuto más. Si usted se pone 10 minutos de ejercicio de concentración mental, el siguiente haga un esfuerzo y que sean 11. Cada día usted haga un súper esfuerzo. Cada día auméntele un poquito y usted puede ver concretamente que está mejorando, que está avanzando. Es como que usted trabajara en el gimnasio. Comience gradualmente, sin violentarse, y en este ejercicio usted va progresando. Se tienen datos concretos que los deportistas de élite, que se concentran en el ejercicio, que están concentrados en el músculo, en el cuerpo, en su respiración, tienen mejores resultados, más concretos, que los deportistas que están distraídos, haciendo el mismo ejercicio, haciendo la misma rutina, mas sin embargo no hay la concentración mental necesaria. Dese cuenta de esas estadísticas que le ayudan. Respeta tu horario de trabajo. Eso es muy importante. Respeta esa agenda y ese horario que tú has propuesto. Luego también otra idea interesante es que usted trabaje concentrado, pero a un ritmo un poquito más lento, para que usted pueda disfrutar de esa concentración consciente, para que usted sienta bien sus actividades concentrado y consciente. Eso le va a dar mejores resultados. Y por último, hablemos entonces que algo muy importante es que usted tenga presente los beneficios. ¿Qué beneficios va a obtener usted de estos ejercicios de concentración mental? Primeramente, va a disminuir esa agitación mental. Va a disminuir esa agitación alocada de su mente. Va a disfrutar de mayor tranquilidad y organización en su mente. Va a tener más productividad. Va a ser más productivo, más eficiente, más eficaz en lo que usted hace. Si hablamos del trabajo espiritual, precisamente vamos a tener mejores resultados. Vamos a ser eficaz en ese objetivo del despertar de la conciencia, en ese objetivo de nuestro crecimiento personal. Muy bien, también vamos a lograr una mente serena, calmada, tranquila, armoniosa, aguda, penetrante, profunda en los temas que vivamos o trabajemos o estudiemos. Usted va a lograr también que además vamos a prepararnos mejor para esa etapa de la meditación. Recuerde, la concentración mental es la antesala de la meditación. Es un prerequisito para ya entrar a la meditación y el samadhi. Una mente completamente indisciplinada, en desorden, no es la base para un desarrollo conscientivo, un despertar de conciencia. Otro beneficio importante es que usted va a poder tener un control sobre su mente. Que usted sea el jefe de su mente. Que usted sea quien dirija, controle realmente y tenga ese poder sobre su propia mente. Ya no sea esa loca de la casa,
sino que usted la tenga ya organizada y en orden. ¿Cuáles serían los obstáculos? Los obstáculos más grandes, usted diría, la pereza, el desinterés, la apatía sobre lograr este desarrollo, ese poder mental. Luego también tenemos que usted no conozca estas técnicas. Otro obstáculo interesante es que usted realmente sea una persona con una atención muy dispersa, un déficit de atención, una hiperactividad. Entonces esos son obstáculos para que usted tenga esa mente concentrada, la sostenga, la mantenga. Otro obstáculo también es demasiada actividad. Que usted sea una persona que se programe con muchas actividades de todo tipo, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, luego además de eso usted quiere estar con los amigos del barrio, luego además de eso no quiere perderse ni un compromiso social, quiere estar en todo concierto que se da en la ciudad, quiere estar presente en todo y usted se compromete en 1000 cosas a la vez. Entonces, una actividad así en la que usted no sea tan selectivo, realmente le va a ser difícil desarrollar una concentración mental. Mucha actividad, demasiada actividad, es otro obstáculo. Muy bien, otro punto también importante es que usted considere, que tenga la creencia que usted puede atender varias cosas a la vez, que usted puede concentrarse y atender muchas cosas a la vez. Esa creencia o ese mito en que usted es capaz de hacer multitareas y que todas las va a hacer muy bien, corre el riesgo de accidentes, de olvidos, de imprudencias, etcétera, etcétera. Concluyamos diciendo, primeramente, que es posible desarrollar la concentración mental si usted sabe cómo. Es posible desarrollar nuestra concentración mental si usted se lo propone, si decide, si le interesa. Desarrolle ese interés. Trate de siempre ponerse interesado en cómo son las cosas, cómo funciona esto. Concéntrese en lo que está haciendo. Y en lo que respecta al trabajo espiritual, llevemos de vuelta nuestra mente a su casa. La casa de nuestra mente es el ser. Concentre su mente en su ser. No olvide nunca a su ser íntimo espiritual en todo lo que usted hace, en todo momento. Cuando usted aprenda a concentrarse en algo abstracto, en algo interior, como su parte espiritual, divina, eterna, como su alma, su ser interior profundo, usted ha logrado el máximo, utilizar la mente en lo máximo de su poder, concentrarse armoniosamente en su propio ser esencial. Bien, señores, hemos terminado. Muchas gracias. Hasta la próxima.